Zapata Olivella, y Juan Zapata Olivella, y el ballet de Diela Zapata Olivella, y Sonia Osorio, y toda la generación, Cepeda Zamudio, toda la generación que nos precedió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó todo? Después de haber yo visto en los baños de la universidad donde yo estudiaba un letrero que decía, haga patria, mate un costeño. Empecé a pensar que, pues, si me iban a matar yo tenía que defenderme, afirmándome culturalmente y demostrando que yo valía. Con esas balas de flor había que defenderse y había que demostrar que las cosas que nos gustaban valían la pena. Esta mañana empezamos a reírnos a partir de esta meditación. El público era distinto, eran muchachos estudiantes y muchos profesores, pero muchos estudiantes, y empezamos por los cuentos en los que ahora entro. Resulta que había un excelente contador de historias en Montería, fallecido lamentablemente, que se llamaba Pito Taboada, José María Taboada de Viver. ¿Tú lo conociste, María Eugenia? ¿Ustedes lo conocieron? Y Pito contaba un cuento, y él no sabía que ese cuento que él contaba como chiste definía el fenómeno que ha pasado con todos nosotros, los cultores de la costa de las artes y las letras. Es que ya el fenómeno está muy grande, esto está muy crecido, ¿no? La semana pasada, el mes pasado nada más, nos tomamos Milán con la moda, donde nadie había podido llegar, y de pronto Silvia sale de Barranquilla y se toma eso, y recibimos un Grammy con sombrero volteado, con un muchacho Villamizar de Montería que nadie se había ganado, y Shakira definitivamente entra a alternar con Madonna. Es decir, esas vainas son cosas muy grandes. Por eso yo sostengo que si Montoya fuera de Lorica ya había ganado la Fórmula 1. No, un tipo que llega de segundo y le dan la Cruz de Boyacá. Y al crack del béisbol nuestro en las grandes ligas, que se llama Rentería, no le han dado la cruz porque Rentería es negro. Pero Rentería es campeón y el otro es el segundo. Sí, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir mirando un tipo que llega de segundo? Y si Patarroyo fuera de Cereté, sería premio Nobel de Química. Esas vainas grandes están hechas para nosotros. Los Grammy, los Nobel, Carlos Vive, la vaina. Es decir, es que ya que Paloma San Basilio llame a Escalona, a Bogotá, que es vecino mío, Rafael, que vive en el mismo edificio mío. Dice, mira, qué lío, me llamó Paloma San Basilio para que le compusiera un vallenato. Y digo, Rafa, apuesto que jamás llamó a Garzón y Collazo. Porque el bambuco no llegó ni a Caucasia, ahí se quedó. De allí para acá no se oye. Estas cosas grandes, las cosas grandes son para nosotros los flojos, los perezosos, los negritos, los malucos, los de qué más nos trataban, de bandidos, de todas esas cosas. Y entonces aquí qué pasó, y entonces resulta que estos son los que de pronto hacen estas cosas. ¿Cómo es eso? ¿Eso qué explicación tiene? ¿Cómo es ese cuento? Pito Taboada contaba este cuento, tratando de explicar el fenómeno de la afirmación cultural. Decía Pito, había una vez un negro chiquito. Yo suelo no usar la palabra negrito porque es despectivo. Como no uso jamás la palabra sirvienta ni muchacha de la casa. Siempre digo la señora que nos ayuda en la casa. Y siempre digo un negro pequeño. Los negros son negros, los blancos son blancos, y los chinos son chinos, no somos ni blanquitos, ni chinitos, ni negritos. Somos lo que somos, hay negros grandes y pequeños. Este era un negro pequeño.
se estaba mirando al espejo y peinándose frente al espejo y decía: ay, yo soy negro, pero yo soy chévere. La madre, y yo tengo de este lado un perfil chévere, y de este lado tengo también un perfil chévere, y yo bailo chévere, y yo me visto chévere, y yo camino chévere. Y había un tipo al lado y le dijo: déjate de hablar mierda, que tú eres un pobre negro hijo de puta. Y se le quedó mirando el negro y le dijo: pero chévere. Yo agarré la historia, le dije a Rafael Orozco, mi director ejecutivo: Rafa, necesito a que la secretaria me haga la lista de todos mis amigos, escritores, pintores, escultores, toda esta lista de la que le he hablado, porque necesito llamarlos por teléfono a donde estén en el mundo a contarles este cuento. Porque esta es la mejor definición que yo he oído de lo que ha pasado con este boom literario y artístico y musical del Caribe. Aceptamos hace 20 años todo lo que el interior del país, particularmente la llamada, entre comillas, aristocracia bogotana, nos endilgaba. Sí, perfecto, somos flojos, somos perezosos, somos malucos, hablamos mal, nos comemos la S, no sabemos de castellano. ¿Qué más éramos? Hombre, no me hurgues el recuerdo. Somos todo eso. Carajo, pero somos chéveres. Y a partir de ahí vamos a construir todo. Y vamos a hablar de Lorica, y de San Bernardo, y de Barranquilla, y de Aracataca. Y a partir del vallenato vamos a tomarnos el mundo y a llenar las plazas del mundo. Y a partir de la gota de sangre árabe que tenemos, vamos a construir el fenómeno Shakira, moviendo las caderas. Porque somos una tetraetnia: blanco, indio, negro y árabe. Si no, no estaría aquí Alberto Nader, mi amigo querido, que lo quiero a pesar de ser turco, primo de don Abraham Alumor. Y a partir de ahí vamos a construir todos los fenómenos sin negar lo que somos. Y esto ha sido una tarea de 20 años, y miren ustedes los logros en apenas 20 años, porque aceptamos que éramos negritos, malucos, flojos, perezosos, pero éramos chéveres. Y jamás negamos, ni en la obra ni en la pintura. Obregón no pinta sino barracudas y los colores del trópico, y Grau no pinta sino señoras de Cartagena, y Carlos Vives no canta en inglés sino La Gota Fría, incluso resucitando cosas perdidas y despreciadas. Y a partir de ahí todos los canos y todos los santos de este país y la aristocracia se fue para Valledupar a ver aquel fenómeno, y Daniel Samper terminó escribiendo de vallenatos y el país vallenatizado, etcétera. Y ello tiene que suceder con el porro. No sé qué ha sucedido, pero hay que hacer algo a ese nivel. Y me duele profundamente que eso no haya sucedido en Córdoba. Porque Córdoba, en medio de ese boom de la afirmación, es el territorio que más talento produce por kilómetro cuadrado. En el solo eje Montería-Lorica han nacido Francisco Sumaqué,
José Manuel Vergara Contreras, José Luis Garcés González, Raúl Gómez Hattin, Manuel Zapata Olivella, Juan Zapata Olivella, Delia Zapata Olivella, David Sánchez Julián y Juan Gozaín, en 60 kilómetros. Cada 3 kilómetros se produce un fenómeno de esto. ¿Entonces qué pasa ahí? Y en la mitad del camino queda San Pelayo y no ha pasado nada con San Pelayo. Y el porro no ha logrado trascender las fronteras. Eso me huele a egoísmo en la junta directiva del festival. Algo pasa ahí, en malos manejos, no económicos, no, en mal manejo de las relaciones con el país y con la gente, cosa en la que la gente del Festival Vallenato es maestra. Para ponerles un ejemplo, ninguna de estas personas que les he mencionado ha sido jamás invitado al Festival del Porro. Nunca jamás. Ni Juan, ni Manuel, ni yo, ni nadie. Y la gente del Festival del Porro nos ve en los aeropuertos y no nos saluda. Es que vamos a invitar a esos tipos, después nos quitan el festival y lo cogen para ellos. Porque ustedes no han visto que la gente en el Sinú saluda mirando para abajo. Y es lo que se llama enjoscado. La gente aquí es enjoscada y eso hay que... Uno tiene que enderezarse y mirar el mundo con otra visión. Pero algo ha pasado allí en San Pelayo, porque no puede ser que todos estos fenómenos se estén sucediendo en el mundo vallenato y en el mundo del porro no esté sucediendo. ¿Qué pasa? Hay que diagnosticar eso. Y eso nos corresponde a los cordobeses. Pero de resto, en esta tierra, con estos ejes que producen tanto talento por kilómetro cuadrado, todos hablamos de nuestras propias cosas, todos exaltamos nuestras propias cosas. Yo les quiero contar a ustedes una serie de 3 o 4 historias con las que nos reímos mucho esta mañana. Uno de los componentes de nuestra sangre, que María Eugenia Aparicio, la secretaria de Cultura de Córdoba, me pidió que contara. Yamil Hattin es un muy querido amigo de Lorica, de quien se cuenta la siguiente historia cuando era muchacho. Los teatros de la costa están divididos en 2, eran teatros al aire libre y se dividían entre luneta y galería. Y había una baranda que dividía luneta de galería. La gente que tenía para pagar una buena entrada iba a luneta y la otra gente iba a galería, pero como esta es una sociedad racista, en donde regularmente en esos pueblos los blancos son los ricos y los negros son los pobres, porque además la división económica es tajante y la división social y la división étnica. Cuando aparecía un tipo que quería besar a una muchacha o había tirado en la playa a una muchacha que estaba besando, la gente de galería gritaba al actor: ¡cómetela! Y el tipo llegaba un momento en que le decía a la muchacha en la pantalla, le decía: no, yo no puedo hacer eso contigo. Y se retiraba. Entonces la gente le gritaba: ¡marica! Y se alebrestaba aquella galería gritando. Entonces Yamil se subía en la verja, en la barda que dividía luneta de galería, abría los brazos y decía: ¡cálmate, África! Ese era el primer cuento. Yo voy a empezar a contarles unas anécdotas y luego sacamos la conclusión y la conectamos con el problema de la identidad cultural y la desafirmación. Hoy en día, esta mañana, las niñas, firmamos libros aquí como 1:30 y las niñas hacían una cola que llegaba a la puerta, las niñas de los colegios, muchas de ellas me abrazaban y lloraban de la emoción, las estudiantes de español y literatura, etcétera, cosa que no sucedía. Pero les voy a contar lo que me pasó en Montería ayer con una señora ya
mayor de las viejas generaciones, como pensaban la gente antes de todas estos orgullos por nuestras propias cosas. Las tarjetas débito tienen el problema de que uno las usa, como yo viajo tanto, las uso, no quiero viajar con efectivo, se carraspela la banda y no funciona. Entonces me quedé sin plata en Montería, no tenía ni para coger el taxi para ir a recibir el honoris causa. Y le dije a un amigo, préstame plata, y el amigo me dio un cheque. Y fui a cambiar un cheque de 100,000 pesos al banco, imagínense, lunes 10 de la mañana después de Semana Santa. Eso estaba así. Pero los bancos aquí son muy chéveres, que son un ejemplo para los bancos del mundo. Los bancos de acá, en los bancos de acá la gente no hace cola, sino que llega y dice, cuadro, ¿qué hubo, amigo? Y tal, y se pone a hablar con la gente y coge el cheque y lo mete a la ventanilla y se va a conversar en una esquina del banco con el amigo. ¿Qué más ha habido? ¿Cómo pasaste la Semana Santa? No sé qué. Entonces el cajero va llamando, Pedro Pérez, y uno vaya a buscar la plata. Juan Benítez, va uno a buscar la plata. Imagínense, meto yo ese cheque y me puse a mirar a la gente, y hablé, me encontré un amigo en la esquina del banco, me puse a hablar con él, y esa cosa así, y grita el cajero, David Sánchez Juliao. Mira, pues, cuando yo estoy, yo me puse colorado, porque yo manejo bien la cosa en público, pero esa cosa me agarró de sorpresa. Entonces yo todo humildito iba, todo colorado, como un tomate, como un cachaco para la playa. Iba yo así colorado como tomate, a buscar mi chequecito, y me pagó el tipo, y la gente se enteró de todo, de quién era el cheque, por cuánto era, todo. Es un lugar que la gente se entera de todo. Entonces me agarraba billetes de 10 y decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100,000 pesos. Todo el mundo se enteraba de quién era el cheque, cuánto era el cheque. Y le dije a mi amigo, te salvaste de darme un cheque chimbo, porque se hubiera enterado todo Montería. Cuando voy saliendo del banco, esta señora de unos 65, 70 años, de la generación esta anterior a este fenómeno de los últimos 20 años, me para a la salida del banco y me dice, mire, perdone. Digo, diga, señora. Me dice, ¿usted es David Sánchez Juliao? Dije, sí, señora. Y viene la vieja y me mete una mirada escrutadora, como madre de Montelíbano mirando a la hija que va para un baile con descaderados. Me mira así. ¿Usted es David Sánchez Juliao? Sí, señora. Y otra vez. Digo, sí, señora, yo soy. Y me dice, ¿y esa es toda la bulla?